Buenos días, mis preciosos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les fue ayer con ciencias naturales? Espero que bien, ¿no es cierto? Era un temita muy bonito sobre los fenómenos atmosféricos, ¿ya? Hoy es jueves, ¿no es cierto? Y hoy nos toca estudios sociales. ¿Se acuerdan los temitas que miramos? Muy bien, miramos las actividades económicas y las actividades productivas. Ya miremos ahora qué nos tocará, qué temita tendremos en estudios sociales. Ya, veamos de qué se. Muy bien, ¿no es cierto? Miren ustedes, el temita que nos ha tocado ha sido población urbana y rural. Observe el gráfico y usted ya se puede ir identificando, ¿no es cierto?, de qué se trata este tema. Mire usted, población, ¿no es cierto?, viene de gente, de pueblo, ¿no es cierto?, urbana y rural. Vamos a conocer un poquito más de qué se trata y vamos viendo, ¿no es cierto?, que tiene relación con los temitas que habíamos visto anteriormente. Miremos cuál es esa relación y conozcamos un poquito más acerca de este tema. Muy bien, dice que nosotros en el título habíamos visto población urbana y rural. Conozcamos, usted observe ahí, ya observa un dibujo. ¿Qué observa? Muchos árboles, ¿no es cierto? Un campo, pajaritos, ¿observa? Muy bien, entonces vamos a hablar de la población rural, ¿no es cierto? Dice que la población rural son las personas que habitan, ¿en dónde? En el campo. Mirará bien, población rural, ¿no es cierto? Son las personas que habitan en el campo. Y dice que realizan labores allí, ¿no es cierto? La mayor parte tiene que ver, las labores que realizan mayormente allí son la agricultura, ganadería y en menor medida, en menor cantidad, la pesca, ¿no es cierto? Dice que, mire usted, ¿se acuerda esos términos? Agricultura, ganadería, ¿se acuerda que miramos en los temas anteriores? Muy bien. Entonces, ¿dónde ha sido la agricultura, la ganadería, la pesca? ¿En dónde? En la población rural, mire usted, ¿no es cierto? Dice también que aquí hay, en este lugar, dice que hay eh, pocos servicios, ¿no es cierto? Dice que aquí hay pocos servicios que les obliga a sus habitantes a viajar grandes distancias para poder ir a un hospital, para poder ir a las escuelas, para poder ir a una dependencia pública, ¿no es cierto? ¿Qué son las dependencias públicas? Puede ser un banco, de pagar de la luz, del teléfono, ¿no es cierto? Y más todavía para irse a las universidades, ¿no es cierto? Pero en los últimos años, ¿no es cierto? Esto está cambiando, ¿no es cierto? Esperemos, ¿no es cierto?, que las personas decidan quedarse en sus tierras y darle un mejor uso y no migrar a otros lugares, ¿no es cierto? Ya vamos a ver un poquito más qué significa migrar. Más adelante vamos conociendo un poquito más. Entonces, mire usted, la población rural, ¿qué ha sido? ¿A qué se refiere? ¿No es cierto? A las personas que viven en el campo, ¿no es cierto? Y ahí es donde las personas realizan actividades como la agricultura, la ganadería y la pesca. Recuerde, ¿no es cierto? Veamos, conozcamos ahora qué temita tenemos. Muy bien, ahora tenemos la población urbana, ¿no es cierto? Mire usted, ya usted mire, solo mire el gráfico. La diferencia, mire el gráfico anterior y de qué estaremos hablando al mirar la población urbana y al mirar la fotografía. Muy bien, dice, son las personas que viven ¿dónde? En las ciudades ¿no es cierto? De nuestro país. ¿No es cierto?
dice que más del 75% de la población habita en este sector. Mire usted, ¿cuánto falta para el 100%? Un 25%. Entonces, más o menos un 25% habita en la población rural y más del 75% de la población habita en la ciudad, ¿no es cierto? ¿Por qué mayormente acá? Dice, ya que aquí en esta población, ¿no es cierto? Dice que posee los servicios básicos necesarios, los que en la población rural no tenían cerca, tenían que caminar mucho. Mire usted acá, tenemos los servicios básicos más cerca, tenemos todo lo que necesitamos como hospitales, escuelas, bancos, transporte, las universidades, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Y dice que, y aquí mayormente la mayoría de las personas trabajan en la industria, ¿no es cierto?, del comercio, entre otros. ¿En qué trabajaban la población rural o la población del campo? En la agricultura, en la ganadería, ¿no es cierto?, en la pesca. Cambio, mire usted, la población urbana, la que vive en la ciudad, en cambio ya se dedica a la industria. Si ve si le suenan esas palabritas, miramos en los temitas anteriores. Mire, entonces tiene relación con el temita anterior, ¿no es cierto? Aquí debemos hacer una pequeña igual aclaración también, ¿no es cierto? Mire usted lo importante que es trabajar juntos, ¿no es cierto? Es muy importante saber que entre estos dos tipos de poblaciones, entre la población rural y la población urbana, ¿no es cierto? Dice que existe una relación muy cercana. Pues mire, los habitantes de la ciudad necesitan mucho, ¿no es cierto?, de la población rural. ¿Por qué? Porque necesita que trabaje en el campo, ¿no es cierto?, para tener los alimentos agrícolas, los productos de la ganadería y materia prima. ¿Para qué? ¿No es cierto? Para, en cambio, en la ciudad, ¿no es cierto?, por medio de la industria, esto se transforma. Entonces, mire usted, aquí tiene mucha relación. ¿Se acuerda de las actividades económicas? Ya, entonces tiene mucha relación, mire usted, la población rural con la población urbana, ¿no es cierto? La población rural, ella se encarga, ¿no es cierto?, de producir la materia prima y en cambio la población urbana se encarga de transformar por medio de la industria. Mire usted, una cosita aquí que a veces nos confundimos, población rural y población urbana, y a veces yo siempre hago similitudes. Mayormente, ¿no es cierto?, en la fotografía de la población rural miramos un paisaje hermoso donde había mariposas, pajaritos, estaba un caballo, una casa, ¿no es cierto? Entonces, para que usted tenga una idea, acuérdese, rural, y en el campo usted de noche especialmente escucha muchas ranas. Entonces, para que tenga una relación y no se confunda cuando usted escuche población rural, le va a hacer una semejanza con las ranas. Entonces, ¿dónde están mayormente las ranitas? En el campo, ¿ya? Y población urbana nos vamos a acordar de las universidades. Entonces, mire usted, le hago una relación para que usted tenga como una pista para que usted no se confunda. Población rural se va a acordar de las ranitas que están en el campo y población urbana se va a acordar de las universidades que hay en la ciudad. Entonces, de esa manera, para que usted no se confunda la población rural con la población urbana. Insisto, población rural, el campo, población urbana, la ciudad. ¿No es cierto? Ahora, después de haber visto, ¿no es cierto?, estas dos poblaciones que hemos tenido, ¿no es cierto?, vamos a conocer un poquito más. Muy bien, aquí tenemos, dice,
problemas demográficos. Observe el gráfico que tiene ahí. Un barco, ¿no es cierto? Están muchas personas, ¿no es cierto? ¿Qué se le viene a la mentecita? ¿Se acuerda que abajo tenemos la palabra migración que dije más adelantito? Vamos a ver que decía que migraba la gente, ¿no es cierto? A evitar la migración. Ya, entonces vamos a conocer un poquito más, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Tenemos problemas demográficos. Primeramente, ¿no es cierto? Usted va a decir, ¿qué es demográficos? Más o menos, yo ya le había explicado, ¿se acuerda cuando hablábamos del censo? Ya le vuelvo a hacer un pequeño recordatorio, ¿no es cierto? La demografía o problemas demográficos, ¿no es cierto? Dice, es el estudio de la población estadísticamente, ¿no es cierto? ¿Se acuerda también estadísticamente qué es? Es una recopilación de datos, ¿no es cierto? El censo que hablábamos, encuestas que se hacen. Entonces, mire usted lo que ha sido problemas demográficos. Estudio de la población estadísticamente, ¿no es cierto? Hablando. Entonces, mira, si habla de las personas, dice que es el estudio de la población, su composición, su distribución. Entonces, todo lo que tiene que ver con las personas, nacimiento, muerte, dónde habitan mayor personas, dónde habitan menormente las personas. De eso se encargan, ¿no es cierto?, los problemas demográficos. Conozcamos un poquito más por qué dice problemas demográficos, por qué dice, le culpa, digámoslo así, a la migración. Miremos un poquito más. Muy bien, ¿no es cierto? Primeramente, ¿se acuerda que decía la migración? ¿Ya qué es migrar? Moverse de un lugar a otro. En este caso sería, por ejemplo, las personas que viven en el campo migran a la ciudad, o también puede ser las personas que habitan ¿no es cierto?, aquí en la ciudad, migran a otros países, a otras ciudades. Puede ser dentro del país y fuera del país, ¿no es cierto? Puede migrar de una ciudad a otra, de un lugar a otro o de un país a otro. Es el movimiento de las personas de un lugar a otro. Entonces, eso es la migración. En este caso, como estamos hablando de la población urbana y población rural, entonces miremos aquí por qué hay la migración. ¿Cuál es la causa, no es cierto?, que las personas se van, digámosle, del campo a la ciudad. ¿No es cierto? Dice que en el campo hay falta de recursos económicos, ¿no es cierto? No hay dinero, no hay para comprar, ¿no es cierto? Que tienen que comprar también materia prima, por ejemplo, comprar semilla, comprar para curar, ¿no es cierto? Remedios para que le dé los productos en el campo. También otra causa de que la gente, ¿no es cierto?, abandona el campo también son los desastres naturales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los desastres naturales? En el campo, mucha lluvia o la sequía, hay heladas, ¿no es cierto?, que dañan los sembríos, los productos que tienen en el campo y pierden todo lo que invirtieron, pierden ahí, ¿no es cierto? Entonces esa es una de las causas. Miremos otra causa que tiene la gente para migrar, en busca de un mejor trabajo, ya que en el campo está duro también la situación, es muy difícil, ¿no es cierto? Y no hay mucho recursos económicos. Otra causa también dice que es para mejorar la educación. También piensan en sus hijos, ¿no es cierto? Emigran en busca de unas mejores escuelas, mejores colegios, universidades, ya que a veces en el campo, como yo le había indicado, están todas esas instituciones están a unas distancias muy largas, ¿no es cierto?
Otra también en busca, ¿no es cierto? Hay en busca para reencontrarse con sus familias, ¿no es cierto? Que a veces se quedaron los hijitos en el campo y los padres vinieron a buscar trabajo, ¿no es cierto? Para enviar dinerito al campo. Entonces, mire usted, esas son mayormente, ¿no es cierto? Hay muchas causas más, pero estas son las principales causas, ¿no es cierto? Que tiene la gente para migrar, ¿no es cierto?, del campo a la ciudad o de una ciudad a otra, siempre buscando lo mejor, tratando de buscar, ¿no es cierto?, cosas mejores por su trabajo, por educación, por salud, ¿no es cierto? Entonces, mire usted las causas. ¿No es cierto? Falta de recursos económicos por los desastres naturales, en busca de un mejor trabajo, en busca de una mejor educación y también el reencontrarse con su familia, ¿no es cierto? Entonces esas son las causas. Miremos, conozcamos un poquito más, ¿no es cierto?, acerca de este tema. Muy bien, ahora nosotros tenemos consecuencia. Mire usted, ¿no es cierto? Siempre atrás de una causa hay una consecuencia. ¿No es cierto? ¿Cuál será la consecuencia de que abandonen el campo, por ejemplo? ¿No es cierto? Disminución de los productos agrícolas. Obviamente, si abandonan el terreno, no va a haber quien siembre, ¿no es cierto? Entonces, disminución de los productos agrícolas, ¿no es cierto? Los que nosotros recibimos en nuestros hogares. Y obviamente, al disminuir los productos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Aumentan los precios, ¿no es cierto?, de dichos productos, porque no hay mucho, entonces no hay, ¿no es cierto? Entonces escasean los productos en el mercado y esto hace que los precios suban. Otra consecuencia también, los hijos que se crían sin sus padres, ¿no es cierto? Las personas que viajan afuera del país o van a la ciudad, los hijos se quedan en casa, ¿no es cierto? Y se quedan solos, ¿no es cierto? Entonces, mire usted una de esas consecuencias que causa la migración. Ahora también, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Al venir, dice también, aumento de la población en las ciudades. Mire usted, obviamente, si usted viene, toda la gente empieza a venir a la ciudad, ¿no es cierto? ¿Se acuerda cuántas personas vivían en la ciudad? ¿Se acuerda? Decía más del 75%, ¿no es cierto? Ahorita estamos entendiendo por qué mayormente, ¿no es cierto? Vienen, esa es la causa, ¿no es cierto? Aumento de la población en las ciudades. ¿Y qué pasaba en el campo? Los campos se están quedando, ¿no es cierto?, desolados, sin personas, están menorando. ¿Y qué más, qué otra causa puede ocurrir? Claro, ¿no es cierto? Desempleo. Obviamente, al haber tanta gente, ¿no es cierto?, no hay tantos empleos para las personas y aumenta, ¿qué pasa? El trabajo informal. ¿Qué es el trabajo informal? Las personas que venden, ¿ha visto usted cuando está viajando, a veces con el papito, está yendo en un carro, ¿no es cierto? Y usted mira a los niños, a las personas vendiendo chicles, vendiendo chupetes, o las personas que están vendiendo verduras en las calles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay empleo. Entonces, ¿qué tienen que tratar de buscar, no es cierto? El sustento para su familia. Y tiene que aumentar, ¿no es cierto?, el trabajo informal. Por eso es que usted ve muchas personas, ¿no es cierto?, que están vendiendo en la calle. Otra consecuencia, ¿no es cierto?, de la migración son los servicios básicos. Al venir tanta gente a la ciudad, ¿no es cierto?, los servicios básicos no abastecen, ¿no es cierto? No alcanza para todos, por ejemplo, para todos los habitantes, ¿no es cierto? ¿Y qué hace eso?
que genere problemas, ¿no es cierto? Porque vienen las personas y a veces en un pequeño cuarto viven 8, 6 personas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque no hay tanto espacio, porque hay tanta gente, ¿no es cierto? Entonces, por eso, ¿qué haríamos, no es cierto? ¿Qué opina usted para evitar eso, no es cierto? Para evitar la migración, mejores oportunidades de trabajo, mejorar los servicios en el campo o en el país, ¿no es cierto?, para evitar la migración tanto del campo a la ciudad como de la ciudad a otra ciudad o del país fuera del país, ¿no es cierto? Entonces, tratar de mejorar todas, cubrir las necesidades que tenemos, ¿no es cierto? Aunque ahora, con esta situación que estamos viviendo, ¿no es cierto? Muchas personas, la mayoría de las personas que estaban aquí en la ciudad por este problema, han regresado al campo. Entonces esperemos ahora también, ¿no es cierto? Están cultivando los campos, están trabajando en la agricultura. En estos meses que han estado, mucha gente ha regresado al campo. Miremos, ¿no es cierto? Ojalá esto cambie y vean de una manera positiva, ¿no es cierto? Y algunas personas tal vez se quedarán ahí a vivir allá en el campo y otras nuevamente regresarán. Entonces, mire usted, este ha sido, ¿no es cierto? Este temita ha sido los problemas demográficos. ¿Qué eran los problemas demográficos, no es cierto? Causadas por la migración. Y la causa para migrar y la consecuencia de migrar que acabamos de ver, ¿no es cierto? Sí, ¿entendieron? Espero que sí. Para un poquito, una mejor comprensión de este tema, vamos, igual les voy a enviar una pequeña actividad. Bueno, mis preciosos, este ha sido el temita por el día de hoy. Ya recuerden cuál fue: población urbana, población rural, los problemas demográficos. ¿Qué lo causaba? La migración, ¿no es cierto? Conocimos un poquito más acerca de este temita. Ya, un gusto, cuídense, nos vemos mañana por la clase Zoom. Recuerde, les quiero mucho, cuídense.